Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y por fin terminamos con el arte y la historia y hoy vamos a analizar nuestro penúltimo tema que corresponde a nuestro ciclo y son las teorías de la transformación de la historia. Esto es muy relevante chicos ya que nos permite entender cómo se ha explicado la historia a través de los años. Es algo que les quiero explicar. La historia, a pesar de que nosotros la veamos como simples y llanos acontecimientos históricos, siempre hay una intención bajo la cual se cuenta. Ejemplo, cuando se escribía la historia oficial, la intención era tratar de forjar una identidad nacional en todos nosotros. Pero nosotros sabemos que cada intención, pues obviamente tiene un interés oculto. ¿Cuál era ese interés oculto? Pues obviamente consolidar la sociedad y las dinámicas económicas de nuestro país en el siglo XIX y principios del siglo XX. Se los pongo con un ejemplo aún más básico. Cuando ustedes llegan con sus papás y le dicen, ¿sabes qué, papá? Es que el profe me reprobó y no sé por qué. Ahí tú estás contando una historia y tienes una intención, que tu papá no te castigue, ¿cierto? Pero esa historia, ¿sí? Solo es parte de lo que en realidad pasó. Lo mismo sucede con la historia en general cuando es contada por historiadores, por cronistas, por relatores. Todos tienen una intención y es momento de que veamos cómo se contaba la historia durante el Porfiriato. Para eso nosotros tenemos que analizar, como lo dice el título, el positivismo. ¿Quién funda el positivismo? ¿En dónde se funda? ¿Cuáles son sus características centrales? Bueno, el fundador del positivismo se llama Augusto Comte y fue un filósofo y sociólogo francés muy reconocido durante el siglo XIX, ya que él va a crear no solo una teoría para explicar la realidad histórica, sino también la realidad social. A esta teoría él le va a nombrar positivismo y se le dice teoría explicativa de la realidad social si hablamos de sociología. Si hablamos de historia solo se le dice positivismo histórico. ¿Sale? Ahora, recordemos que Francia en ese entonces es como el Estados Unidos o la Alemania de la actualidad. ¿Por qué, chicos? Porque Francia era el centro intelectual, científico y económico del siglo XIX, es decir, los grandes avances para el análisis de la realidad social, económica, política y cultural se hacían en Francia. Básicamente todos los países querían copiar lo que se estaba haciendo en Francia, y es lo que va a pasar con México. Sin duda alguna, el positivismo es una de las corrientes más difíciles de poder entender en cuestión de sus productos históricos, porque el positivismo planteaba una acumulación total de fuentes de información, es decir, entre más fuentes de información, mayor era la veracidad de tu discurso y argumento histórico. Menores fuentes de información, menos veracidad. Ustedes dirán, profe, pues tiene razón. Sí, hijos, pero ¿dónde queda la interpretación de los hechos históricos? Y en el positivismo, la historia solo se encarga de contarte tal cual, así, tal cual contarte lo que pasó, pero no hay una interpretación del famoso y que yo siempre les he dicho, ¿por qué? Solo es contar. ¿Sale? Ahora, el positivismo francés se va a desarrollar a la par de una corriente ideológica que va a cambiar en términos totales y reales la sociedad mundial y se llama Ilustración. ¿En qué consiste entonces la teoría positiva? Bueno, muy sencillo, intenta explicar las etapas evolutivas de la historia humana. Para esto tiene tres estados, el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo, que se los voy a explicar más adelante. Esta teoría solo va a fortalecer la explicación eurocéntrica. Sé que suena un poco complejo, chicos, pero la tendencia eurocéntrica es una tendencia de explicación histórica en donde la mayoría de la historia se ha escrito a través de fuentes europeas, y si es cierto, la mayoría de nuestras fuentes de información para el siglo XVI, XVII y hasta XVIII, en su mayoría son europeos los que la escriben. Y eso crea una tergiversación del discurso. Es decir, nos describen a su forma, a su usanza, pero no en realidad como eran las cuestiones sociales e históricas en el pasado. Ahora, les explico. El estado teológico
que es el primer estado que nos puede explicar Augusto Comte, pertenece a algo muy sencillo. A las entidades sobrenaturales. Se preguntarán, profe, ¿qué creían en fantasmas o algo así? No, 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 para nada, chicos. El estado teológico nos habla de que las sociedades son completamente allegadas a la explicación mitológica, a la explicación de leyendas, ejemplo, a la religión, ¿sale? Son completamente apegados a la religión. Si llovía, pues era porque Dios se había enojado, ¿no? Si me había ido mal, pues era porque había hecho un pecado. Entonces, ese tipo de explicaciones, según Augusto Comte, se centran en el estado teológico. ¿A qué periodo de la historia universal corresponde este estado teológico? A la etapa antigua y la etapa medieval. Y ya sabrán por qué. El segundo estado es el metafísico, y este consiste en conceptos abstractos que tratan de explicar la forma y esencia de las cosas y de la realidad. En español que me dé a entender muy básico. Ideas que trataran de explicar la realidad, solo ideas, ¿sale? Pero que no tenían en realidad una comprobación total. ¿A qué periodo de la historia universal corresponde este estado metafísico? Muy sencillo, chicos. Corresponde al tránsito del Renacimiento y la Edad Moderna, cuando básicamente se estaban creando o estaban surgiendo las nuevas técnicas y la nueva metodología para explicar las cosas, pero que aún no había una certeza total. Y por último, el estado positivo. El estado positivo es donde reina la ciencia y las leyes generales, es decir, donde llegamos al pináculo de la sociedad, en donde todas nuestras explicaciones tienen un porqué, y ese porqué se llega a través de la observación de la realidad. En español, a través del análisis del método científico, creando leyes generales que nos permitan entender el comportamiento de los fenómenos sociales, económicos, culturales o políticos. Por eso es que en el siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos estaban súper preocupados por tratar de unificar todo el conocimiento. Pero hablemos del positivismo en México, que es lo más importante. Bueno, el positivismo en México va a llegar en el siglo XIX. Precisamente llega en 1867, cuando por fin la República es restaurada y don Benito Juárez logra ganarle a los franceses en la segunda intervención y la instauración del Segundo Imperio. Es cuando ejecutan a Maximiliano. Cuando Benito Juárez se propone reconstruir el país, se da cuenta que necesita una orientación histórica, porque sin duda era muy difícil comprobar, perdón, es mi perro, porque era muy difícil comprobar el conocimiento histórico. Ahora, ¿a quién le encarga esta tarea? Bueno, pues a Gabino Barreda y Justo Sierra. Estos dos personajes son los grandes padres del positivismo mexicano. Por una parte se van a centrar en crear instituciones educativas que fueran la relación perfecta entre ciencia y entidad histórica. Ahora, para esto en 1867 se va a fundar pues la Escuela Nacional Preparatoria, chicos, que sería pues la máxima casa de estudios en donde el positivismo está orientado. Y por otra parte, se van a empezar a escribir obras magnánimas. ¿Por qué digo magnánimas? Por la calidad en cuestión de fuentes históricas. El ejemplo más claro del positivismo histórico en México se llama México a través de sus siglos. Es un compendio de la historia mexicana en 5 tomos, chicos. Cada libro era como de 360 páginas, así que ya saben. Ahora, tanto Gabino Barreda como Justo Sierra, dentro del positivismo mexicano, igual hacen su categorización de los 3 estados y nos dicen que el estado teológico en la historia mexicana se representa con las culturas prehispánicas, vistas como la niñez de la historia mexicana, en donde estábamos apenas consolidando nuestra identidad. La segunda etapa es el estado metafísico, en donde lo relacionan con la independencia. ¿Por qué? Porque estábamos gestando nuestra identidad nacional y se hace denotar un crecimiento hacia, por ejemplo, la adolescencia. Y por último, llegaría a la adultez, en el estado positivo. Este estado positivo, los positivistas mexicanos lo ven con la consolidación del porfiriato y los inicios del siglo XX.
Sí, chicos, el porfiriato es la consolidación de nuestro país. Si quieren saber por qué, pues por algo muy sencillo, porque hubo una estabilidad económica, política y social en ese periodo. Y hay que reconocerlo, pues obviamente a don Porfirio Díaz Mori. Para aquellos que les duela, los peores capítulos de la historia para la sociedad son los mejores capítulos de la economía para México. Espero que les haya gustado el video. Van a realizar una actividad muy sencilla y quiero que me hagan un esquema, ¿sale? En el que me describan el positivismo en el ámbito mundial y en el ámbito de nuestro país. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.